como realiza Jesús milagros. A muchos grupos de ateos les gusta burlarse de los llamados milagros bíblicos, porque sin pensar, consideran que los hechos son imposibles de ocurrir. Pero, ¿es imposible que ocurran los milagros de Cristo? En Brasil, los indígenas consideraron que se usaba agua para apagar el fuego. Pero los portugueses quemaron un líquido que para los indios sería considerado agua. Lo que hizo que los indios consideraran a los portugueses como magos. Una persona con un teléfono celular puede comunicarse con otra persona del otro lado del mundo casi instantáneamente, a través de señales invisibles, que son ondas electromagnéticas. Para un individuo de la mente de los antiguos bárbaros, esto se consideraría milagroso. Entonces, de hecho, los ateos a los que les gusta burlarse de los milagros están en la posición mental de los indios, los bárbaros o incluso los hombres de las cavernas. Dado que los milagros de Jesús son mucho más que los materiales que usó Jesús. Muchos ateos cuestionan el siguiente milagro descrito en Juan 9, 6 y 7. Habiendo dicho esto, escupió en el suelo, mezcló tierra con saliva y la aplicó a los ojos del hombre. Entonces le dije, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. El hombre se fue, se lavó y volvió viendo. ¿Podemos pensar que es la producción en masa lo que hizo ver al individuo? ¿Fueron realmente estos productos los que generaron el cambio? Una persona con conocimiento bíblico entendería que estas acciones son solo para que las personas a su alrededor vean un efecto material. Por ejemplo, Dios es una entidad invisible, como tenemos el texto en Colosenses 1:15 que se refiere a Jesús como la imagen de Dios, que dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Ahora bien, ¿cómo tiene lo invisible una imagen? Suena extraño, pero hacemos imágenes de cosas invisibles todo el tiempo. Y aceptamos esto normalmente. Por ejemplo, la gravedad es invisible, nadie ve la gravedad pero siente sus efectos. Y los hombres invisibilizan la imagen de la gravedad. Isaac Newton fue el primero en hacer la imagen de la gravedad, la llamada ley de la gravedad. La ley de la gravedad es la imagen de la gravedad invisible. Pero Albert Einstein logró analizar una imagen más precisa de la gravedad, y determinó la gravitación universal, a través de las ecuaciones de campo de la relatividad general. Lo que tenemos es que el hombre normalmente necesita algo visible para aceptar algo. Así, la gente buscaba crear dioses de piedra, para ser visibles, porque el Dios invisible era difícil de aceptar. Por tanto, Cristo vino como imagen del Dios invisible, pudiendo así observar los efectos de Dios, como una fórmula matemática muestra los efectos invisibles de la naturaleza. ¿Y qué tiene esto que ver con los milagros de Jesús? Podemos leer una historia de un centurión romano y podemos leer los versos. Cuando Jesús entró en Capernaum, un centurión se le acercó y le pidió ayuda. Y él dijo, Señor, mi criado está en casa, paralizado, con un sufrimiento terrible. Jesús le dijo, yo te sanaré. Por lo que leemos, entonces Jesús tendría que ir al siervo paralizado para curarlo. Al leer, lo que tenemos es que sería necesario que Jesús estuviera cerca del enfermo para sanarlo. Pero el versículo continúa, el centurión respondió, Señor, no merezco recibirte bajo mi techo. Solo di una palabra y mi criado sanará. En otras palabras, el centurión sabía que no era necesario ver para que suceda algo, así como no es necesario ver la gravedad, para que los objetos sigan la ley de la gravedad. Y el verso continúa. Porque yo también soy un hombre sujeto a autoridad, con soldados bajo mi mando. Yo le digo a uno, ve y él se va, y a otro, ven, y viene. Yo le digo a mi siervo, haz esto, y él lo hace. Mira que además de comprender, el centurión que no era hebreo entendía el funcionamiento lógico de las cosas.
Por lo general, un ateo que se burla de los milagros bíblicos, no obedece a la racionalidad, simplemente busca para tratar de humillar al otro. Un individuo con racionalidad, cuando trata de comprender con calma y respeto, puede entender más que los grupos que lo siguen sin saber lo que están haciendo. Muchos cristianos pueden ser comparados con un loro. El loro puede decir frases, o incluso canta canciones, pero no puede entender lo que está hablando o cantando. El mismo Jesús mostró varias veces que los israelitas no entendían lo que leían ni lo que hacían, simplemente les gustaban los loros. Entonces Jesús le dijo al centurión. Al escuchar esto, Jesús se asombró y dijo a los que lo seguían, les digo la verdad, no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe. Miren que lo que estamos viendo aquí no es meramente el sistema de creer, es creer. El punto de observar la realidad de lo que está sucediendo. Un ateo al que le gusta burlarse, no busca comprender la realidad de un hecho, sino la mejor manera de humillar a la otra persona. Pero el centurión hizo lo necesario, para comprender lo que era en el milagro, porque implicaba acciones más reales que escupir y hacer barro, o ir a donde está el enfermo, y en esto Jesús dijo. Les digo que muchos vendrán de oriente y occidente, y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Para los israelitas, el símbolo supremo de la fe era Abraham, Isaac y Jacob, y Jesús definió que no es por ser israelita que uno es importante en la fe, porque la gente de otros pueblos se sentaría en una posición igual a la de estos patriarcas de Israel. Los israelitas, y de esto habla, generó enojo en muchos de ellos, porque querían considerarse mejores que otros pueblos. Pero Jesús demostró en la práctica que el centurión, un romano que creció en el paganismo, entendía mejor las cosas divinas que los propios judíos. Y dicho de los que se creen mejores que los demás, por mera posición. Pero los súbditos del reino serán arrojados a las tinieblas, donde habrá llanto y crujir de dientes. Así, aquellos que pensaban que con solo estar en grupo recibirían un trato diferente y podrían cometer cualquier error. Estos no iban a estar en el reino de Jesús. Y termina. Entonces, Jesús le dijo al centurión, ve. Como creíste, así te sucederá. Al instante, su criado fue sanado. Lo que se ve es que no era necesario hacer barro, rezar una gran oración, ni siquiera acudir al enfermo. Al instante, el individuo puede curarse. Porque hay leyes más profundas e invisibles en acción. Para aquellos que estudian las ciencias físicas, estas leyes invisibles e instantáneas se observan en todo el universo. Que no son hechizos escritos, ni pociones, ni oraciones. Estas son reglas muy complejas y difíciles de entender, y que a menudo no se pueden predecir. Por lo tanto, los milagros de Jesús no están dentro de las limitaciones que se considera que existen. Estas limitaciones han sido puestas para que el hombre las vea. Los milagros que Jesús realizó no necesitan nada visible, no necesitan espacio, ni siquiera tiempo. Pero el malo trata de hacer bromas, con lo que no quiere entender. Entonces, al leer sobre un milagro de Jesús, comprenda que las acciones son meramente didácticas, ya que la realidad es extremadamente superior. Si está buscando más contenido de diferentes áreas, visite el sitio web reformadoresdasaude.com. Puede encontrar noticias y contenido detallado, con sistema de investigación y organización de textos y videos.